amor de Dios es sobre todas las cosas. Él quiere que nos llenemos de amor, que nuestro corazón abunde en amor. Exaltemos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es amor. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. El amor no se ensancha. El amor no es injurioso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. El amor no se ensancha. El amor no es injurioso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Si te llenas de ese amor, luz divina te guiará. Serás fuente que raudal, paz, felicidad tendrás. Crecerás con libertad, a Dios tú conocerás. Oh, llénate de amor, de amor. Muchas gracias, Señor, por tu divino y gran amor. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. El amor no se ensancha. El amor no es injurioso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. El amor no se ensancha. El amor no es injurioso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Si te llenas de este amor, luz divina te guiará. Serás fuente que raudal, paz, felicidad tendrás. Crecerás con libertad, a Dios tú conocerás. Oh, llénate de amor, de amor. Si te llenas de ese amor, luz divina te guiará. Serás fuente que raudal, paz, felicidad tendrás. Crecerás con libertad.
verdad, a Dios tú conocerás. Oh, llénate de amor, de amor. Oh, llénate de amor, de amor. Oh, llénate de amor, de amor. Hola, buenas noches, Dios los bendiga, amados hermanos. En este momento nos presentamos delante de ustedes. Nos ha dado el privilegio Dios de poder compartir una lección más, la lección 4 de nuestros anuarios, y es importante poder entenderlo de la manera que identificar dónde estamos fallando. Es un privilegio poder entender para cómo mantener un matrimonio permanente y feliz delante de Dios. Así que, pues, vamos a leer lo que es el texto que nos lleva a poder comprender lo que vamos a entender ahorita en este momento de la Sagrada Escritura. Para eso le doy la palabra, accedo la palabra a mi esposa. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos un texto base. Lo encontramos en el libro de Job 34-32, que a la letra dice: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. Job 34-32. Ese es el texto base, hermano. Vamos a orar y que Dios nos ayude para poder comprenderlo mejor, ¿sí? Amado Dios, en este momento nos acercamos delante de tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, para darte, Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú has sido con nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, Padre eterno, de impartir tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, vamos a impartir esta lección 4, que es, Señor, la lección de matrimonio, bendito Dios. Y yo te ruego, amado Dios, que uses a tus siervos, Señor, que tomes mi vida, bendito Padre, para que nosotros podamos hablar de tu palabra, bendito Dios, y que sea, Señor, de grande bendición, Señor, a cada matrimonio, Señor, los que nos escuchan, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, por cada matrimonio, Padre eterno, y por eso, Señor, te agradecemos infinitamente en esta hora, Padre, pero pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos guíes, bendito Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en esta hora. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como decíamos, vamos a estudiar una lección más que nos va a ayudar a nosotros poder comprender, para poder identificar dónde estamos fallando. En todo momento, la persona que tiene una esposa o ha escogido una persona para unir su vida con la persona quizá lo entiende de la manera que ve todas las cualidades que tiene la persona, no le identifica sus errores que tiene, pero cuando una persona tiene, sea un varón o una dama,
decide tomar la decisión de unir su vida con la persona, lo acepta, pero algo que aquí quizá no se entienda o no se tome en cuenta es que la persona está lleno de defectos que en verdad vienen a hacer que el matrimonio bambalee mucho, y eso es allí donde nosotros tenemos que identificar en qué áreas o qué son lo que en verdad los que nos viene a hacer que estemos fallando para que nuestro matrimonio no sea feliz delante de Dios. Para eso tenemos que dejar que Dios es el que gobierne nuestro matrimonio. Si dejamos que Dios gobierne nuestro matrimonio, vamos a poder nosotros mejorar, porque el punto importante es que cada matrimonio, conforme se van identificando los errores, siempre va a ser para mejorar su vida. Y como decía, la persona que acepta a su pareja y llegan al matrimonio, pues ven todo que es muy amoroso, muy puntual, no le encuentra defectos en ese instante, ¿sí? Pero algo que aquí se esconde en el noviazgo, existe mucho la falsedad. ¿Por qué? La falsedad existe porque no sacan a relucir en realidad lo que es la persona. La persona lo explota en el momento cuando ya después que se unen en el matrimonio, empiezan a salir los defectos, empiezan a verse los problemas que no se veían cuando eran novios. Pero ahora, los hijos de Dios, en ellos está la importancia que tienen a Dios de su lado para poder identificar los defectos de cada persona. Aquí lo vemos claramente como nos dice cuáles son los defectos que nosotros podemos identificar aquí en esto. No hay por ejemplo, ¿cuáles son las fallas? Las fallas vienen después ¿de qué? De que no hay una comunicación. No hay una comunicación, por eso precisamente todo sale mal, ¿sí? O cuando en realidad la persona se dedica a hacer por su propia voluntad, a hacer sus propias cosas y no consulta. Y cuando no consulta, si le sale bien, entonces en ese momento lo que pasa es que dice, no, pues salió bien, y lo vuelve a intentar, pero no todo el tiempo salen bien las cosas. Por eso precisamente surgen los problemas. Los problemas se van acumulando y surgen ¿por qué fallamos? ¿O por qué se fallan los matrimonios? El matrimonio no es, como le digo, el hombre recibe a la mujer con toda su belleza, toda su juventud, lleno de vida, ¿sí? Pero se va marchitando esa felicidad. ¿Por qué? Porque los problemas empiezan a salir. Y si ellos no lo toman en cuenta para llevarlos a los pies de Dios, terminan separándose. Por eso precisamente hoy en día las personas que hacen uniones libres prueban que supuestamente que están probando para que les vaya bien, y si en realidad les va bien, pero es aquí a 10, 15, 20 años que viven juntos, pero en realidad ¿qué están viviendo? Bajo las normas de Dios, es pecado lo que se está viviendo durante toda esta unión libre que vivieron, ¿sí? Sí. Y si no, terminan separándose. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando no hay una comprensión, entonces hay una separación, y si hay un niño o un hijo, una hija de por medio, son los que sufren, porque lo traen arrastrando para allá y para acá, ¿sí? Y el hombre feliz de la vida se va a hacer su vida en otra parte. ¿Pero qué es lo que pasa? No, nunca se pudieron comprender. La falla, el no haberla, es uno de los puntos importantes, que la comunicación es importante, que se digan las verdades. Las verdades, si se habla las verdades, ¿de qué pasa esto? Que lo lleva a qué? A que en todo momento, aunque sean muy dañinas las palabras que se van a decir en ese momento, pero se dice, es preferible decir, y no que lo sepa después de un tiempo, o por segunda, tercera persona lo llega a saber, cuando en verdad es la principal
que debe de saber. Es allí donde fallan los matrimonios. ¿Por qué? Porque supuestamente, ese amor que estaba floreciendo, lo dejaron marchitar. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Ahora sí, otra de las cosas que es lo que hay aquí en esto, lo que hay aquí, ¿por qué fallan los matrimonios? ¿Fallan por qué? Porque empiezan a meter mentiras. Las mentiras, aunque sea una mentira, como dicen blanca, o una mentira negra, no deja de ser pecado. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 17, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Sabe claramente que no debe de mentir, y si miente, está pecando. Sí. ¿Cómo lo piensa usted? Pues que está pecando. ¿Qué está pecando? Tiene que decir la verdad para que el matrimonio funcione y sea respaldado por Dios. Exacto. Entonces, en esto de las fallas, sí, hay infinidad de fallas que existen, y esto lo vamos a ir desarrollando conforme nos habla la palabra de Dios. Ahora sí que para que el matrimonio sea feliz y permanente, ¿sí? Que las cosas que vengan no lo destruyan, se deben de agarrar de Dios. En otras palabras, Amén. deje este matrimonio, sea joven o sea adulto, matrimonio joven o matrimonio ya avanzado de edad, siempre es dejarlo en la mano de Dios todo, para que Dios es el que tome el control y vaya moldeando nuestro carácter. Amén. ¿Sí? Nuestro carácter es importante que Él lo moldee, porque yo quiero moldear tu carácter, pues nunca voy a poder hacerlo, si yo mismo puedo con el mío. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar que Dios gobierne nuestro matrimonio, para que de esa manera pueda existir la felicidad permanente en nuestra vida. ¿Sí? Sí, amén. Bueno, el texto que nos dice, de base que tomamos, dice: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Oh, qué importante es poder entender esto. En otra versión nos dice: oh bien, no sé qué mal hice, dímelo. Si he actuado mal, me detendré de inmediato. Qué importante es poder entender, y fíjense, amados matrimonios, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si nosotros analizamos esto, yo no veo mis defectos en mi cabello, en mi rostro. Quizás mi lente lo traigo mal puesto, quizás mi corbata no está bien acomodado, o el cuello, yo no lo sé, pero la persona que está enfrente de mí me lo enseña. Pero eso me enseña nada más lo que ve en mi exterior. Pero lo que Dios aquí nos hace ver, dice el salmista: enséñame tú lo que yo no veo, lo que está adentro de su corazón. Lo que está dentro de su corazón, ¿quién lo puede ver? Dios, para Él es perfecto, ¿sí? Él es el que conoce absolutamente qué estamos pensando en este momento, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que dejar que Dios nos enseñe, que dice que si hice mal, no lo haré más, ¿sí? Entonces, si dejamos que Dios nos guía a través de su palabra. Dios nos guía a través de algún ministro, alguna diaconisa, algún hermano en comunión, algún obrero. Nos identifica, se acercan a nosotros y nos dicen: mire, hermano, veo vuestros defectos. ¿Sí? No nos lo dice con el propósito de qué, de que nos ofenda, sino que nos tratan de identificar para ver nuestros errores. Exacto, nos ayuda para que nuestro matrimonio florezca. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se está tratando. Por medio de la palabra de Dios. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que florezca todo matrimonio.
Ahora, si nosotros vemos esto, vamos a entrar a lo que es el propósito. El propósito que dice, que se haga conciencia de nuestros errores, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ellas y esto impide que los podamos corregir y reconocer que el más grande error es no poner a Dios en primer lugar. Aquí nos dice claramente que si no consideramos a Dios en primer lugar, para que Él sea quien lo identifique a través de su palabra, no va a poder cambiar un matrimonio. Un matrimonio no puede caminar por sí solo. Un matrimonio es de dos personas que en realidad llevan a comprenderse para poder verse sus defectos y de esa manera corregirlos. Pero si lo corriges, si yo me dedico a corregir tus errores, te vas a defender. Te vas a defender y no vas a querer aceptarlo. En ese momento me vas a ver, me vas a hacer que yo, mis defectos que tengo. Pero ¿por qué te vas a querer defender? Porque soy yo el que te estoy corrigiendo. Pero si es Dios el que nos va a corregir aquí, entonces Dios, a Él no le vamos a decir que no está bien, sino que Él conoce a la perfección nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si vemos esto, qué importante es poder comprender lo que nosotros tenemos que hacer como matrimonio. Bueno, nos dice también en Santiago 1:23 y 24, dice la palabra de Dios, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este está mal, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. ¿Ve? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensas de esto? Aquí hablas de los errores conscientes que se cometen. Hay muchos errores conscientes que en verdad se cometen y los errores conscientes son los que en realidad se tienen que ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Vamos a ver algunos de ellos. Dice, pecados que se realizan conscientemente. Conscientemente, ¿por qué? Porque piensa las cosas. Decíamos hace un momento, la persona que miente, la persona que roba, lo hace. La persona que roba no lo hace simplemente que va y agarra las cosas, sino que planea todas las cosas. ¿Y para qué lo planea? Con un propósito de que no lo agarre y pueda disfrutar de lo que roba, ¿sí? Pero con conciencia lo hace las cosas, ¿sí? El que se enoja y no perdona, ¿sí? Dice, perdona, pero no olvida. Ese es un problema muy fuerte, ¿sí? Ahorita ya perdonó supuestamente, pero ya al rato ya va a estar recordando, ¿sí? Vuelve a traer. El error de ayer lo vuelve a traer hoy de nuevo. ¿Por qué? Porque no perdona. ¿Por qué? Porque necesita que sea Dios el que lo guíe, ¿sí? Ahora, si vemos eso, nos dice también la lujuria, ¿sí? Son cosas que en verdad nos llevan a nosotros a que tenemos que tener cuidado como matrimonio para mejorar la vida en caminar con Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Ahora, Dios. otra de las cosas, si se le está hablando como matrimonios, la esposa quiere que el esposo lo escuche, pero si él nada más está con su celular allí porque está viendo otras cosas o algún programa o alguna predicación o está jugando, yo no sé qué está haciendo, y le está hablando la esposa y no le pone atención o no ni siquiera voltea para verlo, porque él es más importante lo que está haciendo, ¿sí? Entonces está pecando conscientemente. Sí. ¿Por qué?
Porque en el momento que le está diciendo las cosas, que es un ejemplo que le diga, ¿sabe qué? Oye, mi amor, ve a ver los niños y ya se levantaron, ¿sí? Pero está metido en esto, entonces, ¿qué está pasando? ¿Está obedeciendo? No, ¿Hay respeto hacia a su esposa? no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obedecer y orar a Dios. Pero La esposa. es algo que en verdad lo lleva a que siempre tiene que ver que para que haya ese respeto, no olvidemos que el Señor nos enseñe en todas las cosas. Enséñame tú lo que yo no veo. No vemos nosotros los errores, ¿sí? Y pensando que, total, ahorita voy, ¿sí? Pero lo hace fuera de ti. ¿Sí? Sí. Hey, mi amor, ven a arreglar, ven a ver porque como que huele gas aquí en la cocina. Y está en sus juegos, está haciendo otras cosas, o está hablando nada más por teléfono, ¿sí? ¿Qué está pasando? No acude, al rato hay un desastre más grave. Entonces, ¿dónde está? Como esposos que en realidad se vive lo que se debe de vivir con matrimonio y se ayuden mutuamente para mejorar sus vidas. Entonces, ser descortés, escucha lo que le están diciendo, pero en ese instante no toma la decisión de obedecer, entonces es un pecado que él está cometiendo. Por eso se tiene que identificar dónde están las fallas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pedirle la ayuda a Dios. Y obedecer a Dios más que nada. Pero para eso hay que entender que en realidad todo matrimonio va a vivir estas cosas, pero tiene que comprender que todo las los malos hábitos, el tiempo que se desperdicia en no agradar a Dios, siempre va a traer contradicciones en el matrimonio, y es ahí donde las cosas se va debilitando el matrimonio y las fallas van aumentando. ¿Por qué? Porque se viven repitiendo. Ahora, si nosotros identificamos lo que se está fallando porque no hay una comunicación, es importante que haya más comunicación para poder dialogar, por muy dura que sea el problema o la situación, es preferible para que de esa manera tenga el apoyo, el respaldo, sea del esposo o de la esposa, y no que se haga solo, porque si se hace solo, tengo el problema y todavía tengo de enemigo La esposa o la esposa. ¿sí? Entonces, ¿está bien eso? No. Entonces, es necesario que siempre haya una comunicación. El versículo que nos dice claramente que pues, de que, bendito sea Dios, dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se fue y luego se olvida que tal es. Son, a lo que decíamos, son los pecados o los errores que se cometen conscientemente. Sabe que está mal, pero no lo hace. ¿Sí? Y eso, no, como vuelvo a repetir, vaya la redundancia, como lo dije al principio, toda aquella mujer que acepta al hombre para que sea su esposo, o todo hombre que acepta a aquella bella mujer para que sea su esposa, lo acepta con todo lo que es, todas sus cualidades y todos sus defectos. ¿Sí? Sí, así es. No hay ningún ser humano perfecto que diga, oh, a mí no me falta nada. ¿Sí? Se habla mucho del pavo real, que es un animal muy hermoso por su plumaje, ¿sí? Pero ¿dónde tiene sus defectos? En los pies. En los pies está todo su defecto, ¿sí? Entonces, el hombre fue creado perfecto, la mujer fue creada perfecta, pero ¿qué?
la desobediencia, ¿sí? Un mandato que le dieron, ¿sí? No lo obedeció. No. No, si lo hubiera obedecido, falló como matrimonio, fueron excluidos de ese lugar. ¿Por qué? Porque cometieron un error conscientemente, ¿sí? Se dejó deslumbrar la mujer por lo que le estaba hablando el Sergio, ¿sí? Cuando en realidad, al despertar del sueño que le estaban enseñando, ¿cómo se llama? Metiendo en la mente de la persona de Eva, ¿qué pasó? Se encontró de que no era tal y como pensaba, ¿sí? Las consecuencias hasta hoy en día se están viviendo, ¿sí? Entonces, toda pareja tiene que comprender, así como nos dice la lección, dice, cuando cometemos errores, muchas veces podemos darnos cuenta inmediatamente después de que fallamos. Y esto nos permite la posibilidad de corregir. Cuando esto pasa, el Hijo de Dios se da cuenta que ha fallado. Quizás deje pasar unos minutos para que no se agraven las cosas. Pero vuelve y pide perdón a su esposo o pide perdón a su esposa. Reconoce que falló porque decidió solo. Y entonces lo que pasa, se ora a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y dejan el asunto a Dios. Y Dios viene a consolar los corazones de las personas heridas y es perdonado su pecado. Amén. Por eso es importante que cada momento se debe identificar los errores para mejorar. Dice aquí, si está consciente, pero no corrige, ¡uy, qué grave es eso! Es grave que decir, ¿sabe qué? No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? En cierto lugar hay lugares donde ponen unos faros donde hay islas, ponen faros para que los faros se enciendan y al encenderse vienen los barcos, ven y de esa manera se desvían y ya no llegan al lugar. Pero había un hombre que estaba de guardia y este guardia, fíjate lo que pasó. Lo que pasó es que él le daban petróleo para un mes. Ni más ni menos, siempre le daban exacto lo mismo, ¿sí? Exacto le daban lo mismo para poder la persona todas las noches tener encendido el faro. Ahora, pero tenía amistades. Había una abuelita que no tenía nada, ¿sí? Y sufría, entonces al sufrir, el viento era muy frío, ¿sí? Y este hombre se compadece de ella y le da un poco del petróleo para que su chimenea se calentara y no sufriera, ¿sí? Mermó allí un poco el petróleo, ¿sí? Sí. Pero después le vino un amigo, ¿sí? Necesitaba que le diera un poco de petróleo porque lo necesitaba para aflojar unas tuercas, ¿sí? Y él le dijo, no, dice, porque me están dando exactamente para que salga. No, pero ¿qué tanto es? Es poquito lo que estoy pidiendo, ¿sí? Llega el momento, toma la decisión de que pues lo convences y toma la decisión, como decíamos, y le da el petróleo. ¿Y qué pasa? Ya no tiene lo que tenía que tener. Exacto, al no tener lo que debería de tener, lo que pasó en la persona es que se le acabó
se le acabó el petróleo a tiempo, le faltaba un día para que le volvieran a dar. Y en ese momento iba pasando un yate y al no tener, chocó y hubo una pérdida enorme, tanto humana, tanto material, por simplemente una. Los errores son fatales, ¿sí? Las fallas en los matrimonios es lo mismo. Los matrimonios no van a poder avanzar si no consideran sus errores. Así es. Los errores se pagan caro, ¿sí? Sí. Y es por eso mismo que tenemos que ver cómo tenemos que avanzar nosotros en esas cosas, ¿sí? Por eso que claramente, así como nos dice que el hombre pues, se considera por sí solo, se considera limpio, pero no se ve sus defectos, ¿sí? No se ve sus defectos por sí solo, ¿sí? Pero cuando habla aquí de que es la palabra de Dios como un espejo, te identifica lo que está en la mente y en el corazón, ¿sí? En el corazón están todas las cosas dañinas que vienen a perjudicar al hombre, ¿sí? Y es allí donde cada uno de nosotros tenemos que entender por qué razón debe de la persona mejorar su vida. Si la persona mejora su vida, le va a ayudar mucho, mucho, mucho a poder comprender que solamente Dios le puede ayudar. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe absolutamente lo que está pasando en su vida. Nadie más puede saber lo que tiene en su corazón. Nadie más sabe, ¿sí? Pero si Dios sabe lo que tiene en su corazón, Él le va a poder iluminar su mente para que deje de practicar aquellas cosas. Si miente, va a dejar de Mentir. va a cambiar la mentira por verdad, Por verdad. ¿sí? Ya no va a estar escudándose en las cosas que simplemente le quitan el tiempo y lo llevan a una destrucción. Por eso dice claramente la palabra de Dios que dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todo hombre no conoce ni su propio corazón, pues menos la de su esposa. Toda mujer no, dicen, te conozco. No, conoce sus acciones nada más, pero lo que hay adentro de su corazón no lo conoce. La palabra de Dios, del Señor nos dice claramente que es engañoso el corazón más que todo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que engaña y es perverso, ¿sí? Entonces, el hombre, al saber que su corazón es perverso, al saber que es perverso su corazón, tiene que aprender a mejorar su vida. Sí, es con la ayuda de Dios, pero no puede solo. Así es. Con la ayuda de Dios. Bueno, si vemos esto, solamente Dios va a poder ayudarnos. Ahora, los errores inconscientes. Los errores inconscientes son importantes que se analice, y eso lo vamos a ver en Salmos 19:12, que nos dice. La palabra de Dios dice, los errores, ¿quién los enterará? Perdón, los errores, ¿quién los entenderá? Claro que sí. Pues Líbrame. líbrame de los que me son ocultos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué entendemos en esto? ¿Qué entendemos en esto? Aquí nos dice claramente, los errores, ¿quién los entenderá? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. La misma palabra de Dios nos hace énfasis aquí, pero vamos a ver la lección que nos dice. Dice, los errores por lo general se cometen inconscientemente y siempre traerán
consecuencias a veces pequeñas y a veces graves. Por ello es necesario atender a las correcciones que nos hacen quienes pueden ver el error que nosotros no vemos. El problema es que muchas veces no se reconocen los errores porque lo que se hizo equivocadamente se hizo pensando que es lo correcto. El salmista dijo, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. El texto que leímos es el matrimonio, principalmente entre los cristianos. Es necesario recurrir a Dios y hacerle esta misma petición. Nos está hablando claramente que todo esto lo llevemos a Dios. Amén. Porque Gloria a Él Dios. ve cuáles son las que inconscientemente nosotros no los vemos. No los vemos. Y es allí donde nosotros decimos, no, pues yo estoy tranquilo y yo estoy haciendo bien las cosas. Cuando aquí hay algo que nos tenemos que ver, los errores que no deja de ser pecado inconsciente. La envidia. Sí, la envidia. Aquella persona que vive envidiando a su hermano, aquella persona que vive envidiando a su hermana, aquella persona que vive envidiando lo que tiene el ajeno, aquella persona que vive envidiando lo que tiene aquel que no es cristiano. El odio. Pues sí, la avaricia de que siempre quiero tener yo, Sí. ¿sí? Y eso es inconscientemente se hace, pensando que tener todo lo material va a mejorar su vida, cuando en verdad debe ser Dios primero en su vida, Amén. ¿sí? Las vanidades, ójole, esto se da mucho en la mujer, no dejamos a un lado los hombres, ¿sí? Újoles, el hombre que no se quiere ser para que se vea guapo, ¿sí? Si está robusto, está llenito, quiere desgastar, ¿por qué? Porque ya su esposa dice que ya está gordo, ya está panzón, ya no sé qué, ya no es el galán que conoció. Ya no. Y si es la mujer, hace lo mismo, ¿sí? Porque quiere agradar a su esposo, ¿sí? En otras palabras, quiere agradar a su pareja. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabe que está cometiendo errores que lo lleva a perjudicar. Así que la vanidad es algo defectuoso que viene a destruir los matrimonios. ¿Pero por qué? Porque quiere agradar a su esposo, pero se olvida de Dios. ¿Sí? Si agrada a Dios primero, entonces el esposo lo va a aceptar tal y como es. ¿Sí? Que ya no es la mujer esbelta. ¿Sí? Y ahora ya, ¿por qué? Porque no le alcanza el tiempo para todas las cosas. ¿Sí? Porque ya los hijos le quitan el tiempo. Porque ya la casa le quita el tiempo. Porque le dejan que trabaje sola. Porque los hijos ya no ayudan. ¿Sí? Entonces todo eso, ¿sí? Entonces, pero si deja todo eso y se dedica a la vanidad, entonces viene a perjudicar más su vida, ¿sí? Otro punto que podemos ver aquí, la soberbia. Ojo, palabras fuertes que nos llevan a nosotros a poder comprender qué importante es comprender que la soberbia se debe eliminar de la vida. ¿Por qué? Porque de todo le cae mal, ¿sí? Todo es mal para la persona. Entonces tenemos que ver eso para mejorar la vida. ¿Qué otra cosa? La gula, ojo, ¿sí? Sí. Aquel se dedica todo el tiempo a estar comiendo, está trabajando y está comiendo, come y come nada más, ¿sí? No tiene horarios para comer. ¿Por qué? Porque nada más se la pasa en eso, ¿sí? Son errores, ¿sí? Por eso dice, errores inconscientes, son pecados inconscientes que se cometen, ¿sí? Otro que, aquel que le encanta la pereza, sabe que su casa lo tiene tirado, sabe que tiene que ir a trabajar y no lo hace porque la pereza le gana. Es pecado. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es llevar todo a los pies del Señor Jesucristo. Por eso le dice, ¿quién los entenderá? Aquí nos hace ver esto y podemos analizar lo que nos dice.
Dice aquí, los errores, ¿quién los entenderá? Pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contarlas. Tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. En otras palabras, la persona está llena de defectos. Por eso se tiene que ir a Dios para mejorar. Líbrame de los que son ocultos. Los que son ocultos son los que no confesamos. No los confesamos y nos lleva a nosotros a que siempre se vive una vida diferente. Sin en cambio, delante de Dios dice, líbrame de lo que son ocultos. Hay un versículo aquí que nos hace ver, el Salmo 98 nos dice, despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Para Dios, todos los pecados están en su presencia. Y es allí donde se tiene que ver qué se quiere lograr. Así es. Con la ayuda de Dios. Yo te puedo mentir y me vas a creer. Pero a Dios, aquí nos dice claramente que todos los pecados están en su presencia. ¿Sí? Están todos allí y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es importante considerar para que vayamos ante la presencia de Dios y nos enseñe a mejorar nuestra vida. ¿Sí? Yo por eso así que nos dice que todos los cristianos tienen que acudir a Dios y hacerle esta misma petición de que allí la importancia de mantener comunión con Dios, porque entre más cerca estamos de Dios, más claro veremos la situación, más felicidad vendrá a la vida de cada uno de como matrimonio. Pero también vemos lo que nos dice la última parte, nos dice ayuda de Dios para corregir. Y lo vamos a ver en el Salmos 32, 8 al 10. ¿Leemos? Salmos 32, del 8 al 10, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el como el caballo o como el mulo sin entendimiento, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida para que no llegue a ti. Muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará a misericordia. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Como vemos, esta parte nos hace ver la ayuda de Dios es importante para que se corrijan cada defecto que se vive. Los defectos que se vive se puede reparar la vida porque Dios nos lo identifica. Aquí Dios mismo por labios del salmista dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso nos hace entender claramente que Dios está interesado de cada matrimonio. Amén. Gloria a Dios. El matrimonio, si está caminando mal, o porque no ha sido orientado, o porque no conoce de Dios, siempre va a ir al fracaso. Siempre va a ir al fracaso, y eso es algo que pues necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque ya no nada más se ve estos fracasos en el mundo secular, sino hasta dentro de la iglesia cristiana.
Tristemente. adentro de la hermandad cristiana, surgen estos problemas de que no es Dios el que los guía y viven cometiendo errores, y no es la mujer, es el hombre, pero constantemente se está viviendo cometiendo errores, y estos errores los lleva al fracaso, como decíamos anteriormente. Por eso precisamente dejemos que Dios es el que nos guíe. Él lo hace con un propósito de que cada persona logre avanzar y llegar a ser como su hijo. ¿Sí? Hasta que el hombre y mujer llegue a ser perfecto como el Señor Jesucristo. Para eso es un largo camino para poder caminar, pero que Dios nos identifique nuestros errores, porque Dios perdona. Amén. Pero si nosotros volvemos a cometer un error, entonces estamos burlándonos de Él. Estamos cometiendo un pecado. Es como decir, aquella persona que se tropieza con la misma piedra 2, 3 veces, ¿sí? Está en el camino y sabe que está allí, pero al final de cuentas se vuelve a tropezar. Se tropieza la primera vez, se tropieza la segunda vez y no lo quita, ¿sí? Y se tropieza la tercera vez y así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ve que está el problema, pero no se hace un lado o no quita el obstáculo para que pueda conducirse y de esa manera no volver a tropezar. En la vida secular lo mismo pasa, de que en todo momento se vive las cosas repitiendo y ojalá se repitiera cosas positivas, cosas agradables que agraden a Dios. Pero sin en cambio, viven cosas negativas, ¿sí? Y eso es algo que se tiene que ver en lo personal. Cada persona, el esposo, la esposa, tienen que estar constantemente identificando sus errores para que de esa manera, al identificar en ese momento, se vaya a Dios y Dios es el que les guíe para poder ser perdonado ese pecado y ya no cometer lo mismo y volver a ¿qué? A decirle que lo ayude constantemente. Amén. Gloria a Dios. Por eso aquí la finalidad del escritor nos dice, la finalidad de identificar dónde estamos fallando es para poder saber qué es lo que tenemos que corregir. ¿Y quién mejor que Dios? Amén. Ahora, la gente por lo regular, le gusta que sean los familiares del que lo señalen. Los familiares son los que tienen, los ven y piensan que ellos tienen la mejor respuesta. ¿Para qué? Para que les solucionen sus problemas. Otros van a las amistades, ¿sí? Sí. Si los padres están lejos, van a las amistades y le piensan que las amistades es lo que le puede solucionar el problema, ¿sí? Otros le tiran a que van aquí a unos especialistas para que le solucionen el problema, ¿sí? Identifican el problema, pero no le dan la solución, ¿sí? Sí. Otros van a los ministros, ¿sí? A un sacerdote, ¿sí? ¿Para qué? Para que les ayuden, para que mejoren sus vidas, ¿sí? Pero aquí Dios nos dice claramente en su palabra y nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios el que está interesado Gloria a en Dios. el mutuo, en el núcleo familiar, para que sigan adelante. ¿Sí? Gloria a Por Cristo. eso tenemos que ir a Dios para mejorar la vida. Otro versículo de la vida de otra versión nos dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Un Gloria a mejor Cristo. destino. Un destino mejor. Quiere darnos a entender que en el hogar va a haber más transparencia, que debe de ser eso, porque es Dios el que lo está guiando a través de su santa palabra. Obedeciendo a Dios, claro. ¿Sí? La palabra. Y las cosas se corrigen y se va a Dios, ¿para qué? Para presentar el pecado y no volver atrás y Amén. continuar adelante. Gloria a ¿Sí? Dios. ¿Qué nos hace ver? Fíjate lo que nos hace ver aquí la palabra de Dios. Es algo fuerte, pero nos lo hace entender. Dice aquí,
El versículo 9 del Salmo 32 dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Veamos qué nos dice Proverbios 26:3. Dice, guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la... Gloria a Dios. Aleluya. con la vara en la boca. Gloria a Cristo. ¿Qué nos hace ver esto? Algo importante que tenemos que ver. Y aquí nos dice que el caballo se le guía con un látigo, al burro con un freno y al necio con la vara en la espalda. Qué doloroso es esto, ¿sí? El necio siempre va a estar sufriendo, el necio siempre va a estar fallando, el necio siempre va a ser corregido. Por eso siempre se tiene que tomar en cuenta a Dios primero para que Él nos corrige. Por eso el versículo 8, como decíamos, nos dice claramente, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. ¿Sí? Pero en este versículo te dice claramente que no seas necio, no seas como un animal. Si ya conocemos de Dios, tenemos que caminar, aunque nos cuesta aceptar, ¿verdad? El camino que Dios nos piensa. Porque siempre es de felicidad. Siempre Dios quiere lo mejor para cada uno. Pero si es por un proceso que hay que, se debe de sufrir o batallar, eso es para beneficio que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene algo mejor como un matrimonio. ¿Sí? Gloria a Dios. Otro punto que podemos ver aquí, dice aquí, la parte de esto dice, con cabresto y con freno, su boca ha de ser reprimida para no lleguen a ti. Y esto nos hace ver que los animales siempre son sujetos y obedecen. Podemos hacer que el caballo obedezca, se vuelve manso, dócil y es manejable el animal. Pero en realidad tenemos que dejar que Dios empiece a gobernar la vida de cada persona. Dios nunca quiere el daño para el hombre. Siempre quiere lo mejor para el hombre, pero el hombre por su rebeldía siempre va a estar haciendo todo lo negativo y eso le va a traer consecuencias fuertes. El versículo 10 nos dice, muchos dolores para el impío, y lo refuerza su misma palabra del Señor en el Proverbios 13:21, Romanos 2:9 nos dice, los problemas seguirán a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensarán a los justos. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los judíos primero y también para los griegos, o sea que los gentiles. O sea que hay dolores fuertes, porque entre más se desobedece, cuando ya se pierde el respeto entre esposo y esposa, se grita, se ofenden verbalmente, ¿sí? Y eso es algo destructible que no debe de existir en el matrimonio, ¿sí? Por eso se esconden muchas falsedades en la vida de cada ser humano, por eso se cometen los errores conscientes, pero también los errores inconscientes, ¿sí? Por eso tenemos que ir a Dios para suplicarle de su misericordia, y Él está apto para atendernos, y nos sigue diciendo, mas el que espera en Jehová, lo cercará de misericordia. La misericordia de Dios nunca le faltará a aquella persona que siempre está puesto sus ojos En Dios. en Dios. Amén. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a mejorar nuestra vida. Y nos dice
El Salmos 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, que alegría para que los que se refugien en Él. Los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Amén. ¿Sabes? Porque dice, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidio, adulterios. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 47 y 48. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Qué nos hace ver esto? Nos hace ver en realidad que pues si no se comete un error, se comete otro, consciente o inconscientemente, siempre se está viviendo esto. Y es algo que en verdad los errores en el matrimonio siempre hacen que cada vez se vaya deteriorando. Y esto es algo que en verdad todo matrimonio tiene que considerar, de mejorar su vida delante de Dios. Usted conoce a su esposa como es, identifíqueselo a través de la palabra del Señor. Usted como esposa sabe cuáles son los errores de su esposo, identifíqueselo a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Él sabe absolutamente que cada uno necesita de Él. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda ser ejemplo hacia cada uno de sus seres queridos. Si son padres de familia, para sus hijos. Y si son matrimonio reciente que no tienen hijos, aún así van a poder darle un buen ejemplo cuando tengan hijos. ¿Por qué? Porque Dios los va a moldear para poder educar mejor a sus hijos y tener una vida saludable, tanto la de ustedes como el matrimonio, tanto de sus hijos. ¿Por qué? Porque va a ser guiado y va a ser Dios el que va a gobernar en su matrimonio. Y es precisamente lo que tenemos que ver nosotros, que los errores cuestan y muchas lágrimas se derraman. ¿Por qué? Quedan corazones destrozados. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no ponen a Dios que gobierne su vida. Su vida es Dios el que tiene que gobernar. ¿Sí? Vamos a concluir y dice, necesitamos ser conscientes que como humanos podemos errar. No podremos corregir nuestros errores si no somos conscientes de ellos. Pero Dios está ofreciendo ayuda para salir de esta situación. Dios nos señala de manera constante nuestros errores, pero a través de las Sagradas Escrituras y la comunión con Él, con el propósito de corregirlos y evitarlos. Esto es en todo, en la vida personal, en lo estado económico. Si usted gasta por gastar y no se da cuenta, está endeudado o debe infinidad de tarjetas, no tiene que estar siempre administrando, y para que administre bien necesita que Dios lo guíe para poder
gastar lo que necesita gastar y no gastar lo que no tiene. Otra de las cosas, esta es la responsabilidad personal de cómo debe de conducirse usted, cómo está guiando a sus hijos. Usted se conoce mejor y cada uno tiene que saber por qué. Porque si no vienen las consecuencias futuras o usted va a entregar cuenta delante de Dios. ¿Qué va a hacer usted con esto? Dios en su misericordia siempre va a estar atento para protegerlo, pero usted tiene que dar el primer paso de mejorar su vida, identificar sus errores y canalizarlos juntamente con su esposa o juntamente con su esposo o juntamente con sus hijos o toda la familia, para que de esa manera se presente delante de Dios esto y sea Dios glorificado y usted sea perdonado y seguir adelante. Así Amén. que vamos a orar a Dios, que Dios nos guíe para mejorar todas estas partes de la vida, cada cosa que nos pasa, es con un propósito. A Dios no lo agarramos desprevenidos, Él siempre sabe todo lo que va a pasar en cada ser humano. Así que los invito a cada uno, el que está viendo esta lección, en su hogar, sírvase estar de pie, si se encuentra con su esposa, tómense de la mano, juntamente con sus hijos, y o si no, si son solos como esposos que todavía no tienen hijos, aún así, para que Dios, usted se acerque a Él y Él pueda recibir su, su presente, que no es más que un pecado, que está a que Él vaya a perdonarlo, pero para eso abra sus labios delante de Él y pídale de su misericordia. Oremos para que Dios sea glorificado. Amado Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque siempre cuidas de cada uno de nosotros. Siempre nos haces ver los errores que tenemos. Siempre, Señor, te preocupas, Señor. Quieres un pueblo santo. Quieres una persona perfecta, una persona que vaya depurando su vida, porque al hombre le corresponde dejar sus malas acciones. Lo que a usted le corresponde es lo que usted hace, amado Padre, lo ha hecho a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Pero los que en realidad le corresponde al hombre, es necesario que se le sea identificado, porque de lo contrario, si es como la persona que nada más se mira a un espejo y ve que su cabello está largo, o su bigote está largo y o su cara está sucia y no se asea, pues en ese instante se da cuenta y no se asea, ¿qué es lo que pasa? Va a llegar a que así va hacia la calle, donde vea, siempre vas a ver personas que se están riendo y piensa que están riendo con ella o con él, cuando en verdad se están riendo por sus defectos que tiene. Pero amado Dios, usted conoce mejor el corazón de cada uno como matrimonio. Conoce, Señor, cuántas heridas ha hecho el hombre. Conoce cuántas heridas ha hecho la mujer. Pero, Señor, usted es el que nos invita a que nos acerquemos a usted, porque usted nos va a enseñar a la perfección cómo debemos de caminar. Por eso a usted venimos, amado Padre. Usted que conoce a la perfección nuestra vida, te suplicamos que nos perdones y nos hagas ver cómo debemos de caminar. Ayúdanos. Ayúdanos, y esto te lo suplicamos por los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Que el Espíritu Santo siempre está presto para ayudarnos, para enseñarnos, para consolarnos. Pero ayúdanos a que te demos la oportunidad que obres en nuestra vida. Gracias por todo. Y esto es porque, Señor, se ha hecho porque usted es el que merece toda la honra. Gracias por todo. Ahora despídenos en paz por nuestra presencia, mientras estemos instantes uno de nosotros. Que la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y tomen conciencia de que lleven las cosas a los pies del Señor. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios.